Soy Samuel Bistre nuevamente y hoy quiero hablar contigo de lo que es una depresión evitable. Probablemente dirás, no, la depresión no se puede evitar. Yo te puedo decir que sí, sí se puede evitar. Primero quiero decirte que como seres humanos, los seres humanos somos un ser lingüístico. Es decir, que nuestra vida ocurre en nuestro lenguaje. En mi lenguaje soy Samuel Bistre, soy mexicano, soy hombre. Todo eso tiene que ver con que la vida ocurre en una conversación. Todo en la vida es una conversación. Y como tal, la depresión es una conversación. Vamos a analizar un poco el tema. Te pido que abras tu mente. Y quiero que sepas que yo no me estoy refiriendo a una depresión química, que puede ser el caso, y esa tiene que ser tratada por expertos, psiquiatras y gente así que puede modular el organismo en cuanto a la química que se produce, porque muchas de las depresiones que son químicas no tienen que ver con la lingüística, aunque sí son muy potenciadas por lo que hablamos, por lo que somos, por lo que pensamos y lo que nos contamos de la vida. Pero vayamos a ello. Si yo te digo la vida es una conversación, probablemente vas a decir no es cierto. Y yo te digo sí, mira, la vida ocurre en conversación. Vivo en el planeta Tierra porque yo digo que vivo en el planeta Tierra y porque yo y todos los seres humanos convenimos en llamarle planeta Tierra, y entonces ahí es donde empieza a ocurrir la vida. Y en la vida, en la conversación que yo soy, puedo decir que estoy deprimido por la forma en la que yo me estoy platicando lo que pasa en mi vida. Entonces, esa conversación trasladada a nuestro interior le voy a llamar el diálogo interno. Y en ese diálogo interno siempre tenemos la razón. En muchas conferencias les digo a las personas, levante la mano el que siempre tiene la razón. Y algunos 10, 15, 20% levantan la mano y todos los demás no la levantan. Y luego empiezo a entrar en acción, a preguntarles a los que dicen que a veces ellos no tienen la razón. Y me dicen, tú no me conoces, yo hay veces que no tengo razón, me dicen. Digo, ok, ¿y me podrías decir en este momento quién ya tiene razón de que él no tiene razón? Porque hasta de que no tienes razón, ya tienes la razón. La vida ocurre en conversación. ¿Es difícil de captar al principio? Sí, claro que lo es, porque va en contra de todo lo que nos han dicho. Nos han vendido a lo largo de muchos años historias de cómo se creó el mundo y si lo creó un dios o lo creó el otro y por qué razón lo hizo. Y todo eso es una historia y esa es una conversación también. Así es de que todo es el lenguaje que usamos el que crea nuestra realidad. Por eso se le llama realidad, porque era la palabra del rey la que decía lo que eran las cosas. Y es tu palabra la que determina cómo tú vas a vivir tu propia vida. Si partimos de este principio que la vida es una conversación y que siempre tenemos la razón, ¿por qué? Porque le creemos todo a nuestros propios pensamientos. Creemos que si lo pensamos y hace lógica con lo que hemos aprendido, ya es la verdad. Pero mira, de esta forma la humanidad vivió muchísimos años, hasta 1492, con la conversación de que el mundo era plano y todo lo que se construía era alrededor de esa premisa, que el mundo era plano. Hasta que Colón empezó a salir de los límites, fue a lo que se llamaba Finisterra o el fin de la Tierra, y creían que ahí te caías a un precipicio del universo, lo cual evidentemente no era real. Pero el ser humano, como lo que veía era esa planicie, que era lo que le permitía ver al nivel de la Tierra, pues pensaba que el mundo era plano, aunque hubiera montañas en esa planicie, obviamente. Y cuando nos damos cuenta, bajo el cambio del paradigma que significó Colón para ver que el mundo era redondo, pues entonces cambió el paradigma, cambió la conversación y cambió la forma en la que nos relacionamos con la realidad. Y luego vino Copérnico, que nos enseñó que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y también ese paradigma, esa conversación cambió, y cambió toda la realidad de las personas que lo comprendieron. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de creencia, sea religiosa. Me dirás, es sagrada. El que la sacraliza es el que dice que es sagrada. Él la crea sagrada para sí mismo
y lo comparte con otros, y entonces como ya los demás dicen que sí, ya es la neta del planeta y ya no hay cambio. Y ya no estamos en esa época en la humanidad, estamos en la época de la humanidad donde el despertar de nuestras conciencias nos empieza a mostrar ese dicho que dice nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Muy bien, regresemos entonces a la depresión evitable. Si tú te fijas físicamente en una persona deprimida, generalmente físicamente la persona tiene la cabeza hacia abajo y está rumiando la misma conversación y se está convenciendo de lo que es y lo trata de 20 formas distintas y sigue viendo su desgracia y que todo está mal y va llegando a conclusiones dentro de su mente, y cuando son suficientes conclusiones de que todo está muy mal, esa persona ya entró en depresión. Entonces, la depresión es algo que sin darnos cuenta, la forma en la que le vamos haciendo caso a nuestros pensamientos va creando ciertas realidades y de repente todo se ve negro porque es nuestro compromiso inconsciente de verlo negro. Porque estamos enojados con nosotros, nos pasó algo que no nos gustó y nos sentimos víctimas del planeta, del universo y de la vida y de Dios. Y entonces empezamos a actuar de esa manera y nuestra conversación cambia. Tú acércate a un deprimido y enséñale que su depresión es fácil de salir de ella y él te va a decir algo como, no, lo que pasa es que tú no sabes. Y va a empezar, sin darse cuenta, a defender su punto de vista y a conservar esa conversación que lo tiene en la depresión. ¿Qué es lo contrario de depresión? Expresión. La depresión es hablarme a mí mismo y contarme una historia macabra y trágica de la cual ya me siento mal, avergonzado, sin suerte, todo lo que tú te quieras decir. Y entonces me deprimo y dejo de expresar. Pero cuando lo puedo empezar a expresar, que es mucho de lo que ocurre cuando alguien va con un psiquiatra, un psicólogo, y empieza a hablar de lo que es, tenemos ese espacio donde cuando sacas lo que traes dentro y lo ves, de repente dices, no, bueno, ¿y por qué estoy viendo esto? El problema es que el que está deprimido se juzga por haber dicho eso y cree que está mal, porque eso es lo que nos tiene en depresión. El juicio permanente que tenemos sobre de nosotros. El juicio de que todo está mal, el juicio de que no valemos, el juicio, el que tú quieras. Recuerda que todo esto sigue ocurriendo en conversación. Y nuestros miedos son una conversación. A veces adquirida de otros que te dicen, ten cuidado porque si haces eso te va a pasar esto y tú le crees. Y al ratito tú andas revendiendo esa creencia y ese miedo. Inclusive a algunas madres les he dicho esto y como que al principio no les cae el 20, ya después se dan cuenta y toman conciencia, porque de eso se trata este programa, de eso se trata esto que te estoy platicando, de que hagas conciencia. Yo no te quiero convencer y te voy a pedir que no me hagas caso de nada de lo que yo digo. Te voy a pedir que vayas y lo cuestiones, pero que también cuestiones tu forma de cuestionarlo, porque todo eso es conversación. Y si damos unas por hecho y nunca las cuestionamos, por eso no salimos de la misma realidad, porque conservamos 95% el mismo enfoque de la vida y queremos que con ese pequeño 5 que cambiamos, y ojo que a regañadientes, ya queremos que nuestra vida se corrija, porque pensamos y creemos desde muy niños que no podemos nosotros cambiar nuestra vida, y esa creencia a muchos los acompaña hasta que se van de este mundo. Y se van sintiéndose que, pobre de ellos, les tocó cargar una cruz y no se daban cuenta que cada uno la levanta todos los días y la carga y luego se queja de la cruz y lo pesada que está en sus hombros. Es autoinfringido y no nos damos cuenta de que somos nosotros, es decir, nos aventamos la piedra y nos escondemos la mano y mejor nos hacemos víctimas de lo que nos pasa. Y ahí empieza la depresión, en hacernos víctima, en sentir que el mundo nos ataca, en sentir que algo no está bien, en sentir que nosotros nos fue mal en A, B o C y ya nunca podremos, llena la línea, pura conversación. Bueno, la depresión evitable empieza primero que nada porque identifiquemos ese tipo de pensamientos. Identificar ese tipo de pensamientos tiene que ver con que cuando sientes en tu interior algo que no te gusta, yo digo algo que se siente en ese momento puedes analizar
¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuál es la conversación que albergo al respecto de lo que está pasando en mi vida? Y en ese momento puedes tener la oportunidad de cuestionar lo que estás creyendo. O puedes inclusive, como he dicho en otros de mis programas, implementar una interpretación poderosa que te haga verlo de otra forma. Pero esto no es tan fácil, porque primero te tienes que perdonar. Muchos quieren el perdón de otros hacia ellos y no se dan cuenta que el perdón que nunca obtienen es el de sí mismo a sí mismo. Muchas personas siguen en depresión porque no se han perdonado un error, no se han perdonado una pérdida, no se han perdonado X, o si ese error produjo una pérdida, no se lo perdonan y sienten que su vida está perdida porque le conferimos en conversación a eso que perdimos toda la importancia y entonces nos sentimos que ya no valemos. Y ahí empieza a entrar la depresión y ya nomás es cuestión de unas cuantas rumiadas más de la misma información y la depresión empieza a ocurrir. Y el problema es que como nos dejamos siempre al final, nadie pide ayuda cuando empieza. Pedimos ayuda cuando ya estamos prácticamente en el hoyo, ya no tenemos salida y ya es insoportable. Si tú te haces cargo de tu vida y cuando empiezas a sentir que algo no está bien y cuestionas cómo te estás platicando lo que está pasando en tu diálogo interno, que ese es el que crea tu realidad, entonces tienes mucha capacidad para empezar a detenerlo y poner en su lugar cualquier otra cosa. Porque esta conversación lo único que producen es diferentes resultados. No una es mejor que la otra, esa es otra conversación. Creer que esto es mejor que esto es la conversación del que dice que esto es mejor que esto. Y para él esto ocurre mejor que esto porque él así le llama a ser. Recuerda que en la Biblia se dice que Dios creó el mundo con la palabra. Y tú cada que utilizas tu palabra, creas tu mundo. Y muchas veces no lo haces con mucho cuidado, que digamos. Ni siquiera con mucha responsabilidad. Porque mejor te es fácil vivirte víctima de otros que hacerte responsable de yo me estoy contando una historia que probablemente me hace deprimirme. Otra de las razones por la que hay depresión y que tiene que ver con la falta de perdón es que cuando no perdonamos el pasado es como si nos quedáramos enganchados de ese evento del pasado. El deprimido nunca ve para adelante, el deprimido anda viendo el retrovisor de lo que hizo mal, de lo que le pasó, nunca está aquí y ahora. Aquí y ahora no existe depresión, existe en una mente que está mirando para allá atrás y quiere corregir lo que no se puede corregir de allá atrás porque ya pasó. Pero como no lo perdona, cree que lo tiene que cambiar y esa resistencia produce todo lo que empieza a dar cierto tipo de resultados, pensamientos que son negativos hacia nosotros y que al principio pensamos que es inocuo hasta que nos damos cuenta que empiezan a construir una realidad y esa persona ya deja de ver la realidad y empieza a ver todos sus fantasmas porque ya se convenció a sí mismo a lo largo de días, semanas, meses de que todo está muy mal. Y ya tiene tanta evidencia que recabó de una forma, digamos, facciosa, que ahora ya lo que él está viendo ya no puede ver una salida. Y el problema es que tú y yo no tenemos creencias, vivimos en ellas. Y al vivir en esas creencias, creamos realidades que a veces no son muy agradables, pero entonces también tenemos la creencia de que nosotros no somos, simplemente somos el objeto al que le está ocurriendo todo esto. Cuando realmente te vivas como Dios en tu vida, es decir, como el creador de tu vida, entonces te vas a dar cuenta que cada uno de tus pensamientos pueden ser una creación si tú le pones tu atención al pensamiento. Y quiero distinguir tus pensamientos de tu atención. El problema es que muchas personas cuando sienten algo negativo, su atención es captada por su mente y la persona ya no escucha nada para allá afuera. Estamos como autistas metidos en todo eso. No me creas. Cuestiónalo, obsérvalo. Y ya que lo observes y te das cuenta de él, no lo juzgues, porque eso es más de la misma conversación que te tiene en depresión o que te lleva a la depresión. Finalmente, si eres responsable de tu bienestar y te sientes que estás viendo las cosas mal, no te esperes hasta que ya estén las cosas irremediablemente, porque también es síntoma de que te estás castigando y tú no mereces ayuda. Pídela, cáusala, provócala y vuélvete el causante de salir de donde estás. El problema es que el depresivo deja de utilizar su poder personal y se queda clavado en su mente
y entonces se dice a sí mismo que él no puede salir de ahí y que esto es imposible y que Dios lo está castigando, y cualquiera que sea la historia que nos contamos, de la cual ya siempre tenemos razón, y todo lo que te estoy platicando entra en acción. Entonces, pide ayuda, pero si realmente estás decidido a salir y a evitar depresiones en tu vida, yo te voy a decir de mi experiencia. Yo pasé la muerte de mi hija hace ya más de 15 años y nunca me he vuelto a deprimir. Porque como fue tal el nivel que requirió de mí hacerme cargo de este diálogo interno, que cada que yo me sentía mal, cuestionaba yo mis creencias y limpiaba yo mi mente de esas creencias que me hacían daño. Y nunca más me volví a deprimir, que no quiere decir que no empecé a tener días, momentos en que yo no veía las cosas bien, pero sabía yo que estaba yo ahí y que lo que era necesario era observar qué me estoy diciendo, cómo estoy mirando, quién estoy siendo, que lo veo todo mal, y entonces girar quién soy y proponerme otra forma, de tal forma que pueda yo ir cambiando mi realidad. Si tú estás ya decidido, te invito a que vayas a www.samuelbistre.com y adquieras el programa Sabiduría para la Vida para ti y para tus seres queridos. Y podrás darte cuenta por primera mano que es posible evitar la depresión e incluso ayudar a seres queridos a que salgan de ella por el simple hecho de cuestionar las creencias que los metieron en eso. Cambia la conversación y cambia la realidad de esa depresión. Te invito a que tomes una acción, decídete. Nos vemos la próxima.